más tecnología, más trabajo. Ahora nos metemos en un tema siempre muy discutido y que hace salir a la luz el poco conocimiento que existe en nuestra sociedad sobre la influencia de la tecnología que avanza sobre los empleos. Sucede que mucha gente piensa que a más tecnología, menos empleos, pero eso no es verdad. Vamos a analizarlo. Un informe del Banco Mundial analiza el impacto en el mercado laboral de las inversiones en tecnología. El informe en cuestión, titulado Los empleos del mañana, tecnología, productividad y prosperidad en América Latina y el Caribe, en el mismo, el organismo multilateral refleja una serie de investigaciones realizadas en Argentina, Chile, Colombia y México sobre cómo impactan en el mercado laboral las inversiones en desarrollos tecnológicos para el mundo de los negocios. Las principales conclusiones del Banco Mundial indican que, al adoptar una mayor medida las tecnologías de información y comunicación, el aumento de productividad termina impactando en más producción de los trabajadores poco especializados. Específicamente, las empresas manufactureras en Argentina que invirtieron en tecnologías de la información y comunicación mostraron un aumento de trabajadores tanto calificados como no calificados. La producción puede aumentar lo suficiente como para multiplicar el número de empleos para todas las tareas y tipos de habilidades, siempre que el contenido de la tarea poco especializada siga siendo un complemento de las nuevas tecnologías y que las ocupaciones relacionadas no sean completamente automatizadas y reemplazadas por máquinas. Para resumir la idea hasta acá, a más inversión en tecnologías de la información y la comunicación, habrá más producción, habrá más productividad y habrá mayor generación de servicios para la población, y así se generan mayor cantidad de empleos nuevos, y los empleos existentes, así sean de baja calificación, mejoran tanto en cantidad como en calidad. El informe también deja bien en claro que el avance en productividad y crecimiento inclusivo depende de que haya políticas públicas claras, sostenibles en el tiempo, adecuadas a los tiempos modernos. Aquí surge un problema para nuestro país, porque es de los que más impuestos cobran en el mundo a la producción. Específicamente para la Argentina dan estos datos. En promedio hubo un crecimiento del 60% en el empleo de empresas que invirtieron en tecnologías de la información y la comunicación. Empresas que invirtieron en tecnologías de información y comunicación reportaron que en 5% de los casos esas inversiones llevaron a reemplazar trabajadores, mientras que en el 32% de los casos los llevó a crear nuevos puestos. Argentina ocupa uno de los últimos puestos en América Latina en lo que se refiere a comunicaciones. De 20 países monitoreados, estamos en el puesto 15. Los altos impuestos cobrados en nuestro país retrasan en 1,2% de crecimiento per cápita del PBI por año. Es decir, y para clarificar el asunto, en la historia de la humanidad, la tecnología ha ido mejorando siempre. Fue para mejor, creando más fuentes de trabajo, más y mejores productos y servicios para las personas.
Lamentablemente mucha gente no sabe estas cuestiones y entonces tiene una opinión equivocada. Y eso es grave porque influye en la acción ciudadana como cuando vota. Esto frena en mucho todo tipo de acciones tendientes a mejorar la vida de la gente y posicionar mejor a nuestro país en el mundo en pleno siglo XXI. Y es más grave cuando el desconocimiento de estos temas tan importantes también está en nuestros representantes. Por ejemplo, en los últimos días dimos varias noticias respecto de ciudadanos y representantes que ignoran estas cuestiones y toman decisiones equivocadas, como los que se oponen a las inversiones para mejorar el aeropuerto El Palomar, el tema de los agroquímicos, inversiones en mayor tecnología en el ámbito de las instituciones del Estado y sindicatos que protestan porque hay empresas privadas que hacen inversiones en tecnología. El ignorar estos temas es grave porque se supone que en la escuela secundaria estos temas se estudian y los alumnos deberían haber aprendido. Pero la realidad nos golpea en la cara, sacando a la luz que la mayoría de los docentes no tiene idea sobre la influencia de la tecnología en el trabajo y mejoramiento en la calidad de vida de las personas, y hasta hay docentes que plantean lo contrario. Mucha ignorancia en quienes deben enseñar. Eso es gravísimo. Claro, también están los que hacen politiquería barata y sucia, tratando de frenar estos avances porque se les terminan varios curros o malas prácticas culturalmente enquistadas en organismos públicos, como el tema del control del presentismo. Y los sindicatos que viven en una realidad que ya pasó hace 70 años. Sindicalistas que siguen viviendo en el pasado y quieren seguir en un mundo donde las prácticas laborales deben seguir siempre igual, sin cambios, avances, desarrollos. Porque eso significa que los roles y funciones de los sindicatos deben cambiar y no quieren hacerlo. Es que muchos no son afectos a la claridad y transparencia. Imagínense ustedes las siguientes situaciones. Se inventó la lamparita eléctrica. ¿Qué hacemos con los productores de velas? ¿Se van a quedar sin trabajo? ¿Qué pasó en realidad? Las velas igualmente se siguen fabricando, pero la aparición de lamparitas eléctricas para iluminar generó millones de puestos de trabajo y mejoró la vida de toda la humanidad. Otros ejemplos. En el siglo XV apareció la imprenta. Los copistas tuvieron menos trabajo, pero generaron muchísimos trabajos nuevos y diferentes, desde ser librero hasta trabajar en las máquinas que imprimían los libros y tantos otros más. Con la revolución industrial iniciada en el siglo XVIII, las tejedoras perdieron sus trabajos o los reconvirtieron. Pero es innegable que las industrias textiles permitieron producir muchísima más ropa de la que la humanidad hacía hasta esos tiempos. Las palomas, en el siglo XIX, nada pudieron hacer ante la invención del telégrafo y luego del teléfono. El invento de los motores, tanto a vapor como de combustión interna en el siglo XIX y principios del XX, no provocó la queja generalizada de los caballos, bueyes y carreteros. Al contrario, miles de caballos y bueyes mejoraron sus condiciones de vida al no tener que estar todo el día tirando de un carro, y los carreteros tuvieron miles de opciones de nuevos empleos. La radio, inventada a principios del siglo XX, dejó sin trabajo a los trovadores y serenos urbanos.
pero ellos pudieron encontrar trabajo como operadores, conductores, técnicos, buscando publicidad, etc. Hace ya muchos años que el cassette fue reemplazado por otras tecnologías, como el disco compacto. Y el disco compacto hoy se usa muchísimo menos. Por ejemplo, ¿usted sigue comprando discos compactos para grabar música para el auto? Hoy casi nadie lo hace. Están los pendrives enchufados en puertos USB. Son mejores, más prácticos y tienen muchísima mayor capacidad. ¿Y quién sufrió por ello? Nadie. Un último ejemplo. Hoy se están extendiendo formas de construir viviendas en un solo día y con cemento. Son los sistemas basados en impresión en 3D. Ya me estoy imaginando que en Argentina aparecen los ¡huelga, huelga! ¡Aplastemos la tecnología! ¡Viva la prehistoria! ¡Queremos ser neandertales! ¡UOCRA presente en la lucha! Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar del otro lado en este maravilloso día, hermoso día con un solazo bárbaro. ¡Qué lindo día! Se pudrió todo, tiene sitio web o bitácora o blog, como le guste decir a usted, en donde pueden encontrar todos los audios de los programas anteriores y también documentos e informes de lo que decimos a través de este micrófono. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google+, YouTube y de querer enviarnos un mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Hoy tenemos un programa para sacar chispas, empezando por lo local. Me han contado un pajarito que han estado criticando en el Consejo Deliberante. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nos metemos rapidito en el panorama local. Me enteré que en una comisión del Consejo Deliberante estuvieron nombrándome y algunos de ellos sacándome el cuero, principalmente gente de Unidad Ciudadana. ¿Qué les pasa, muchachos? Es positivo que escuchen a ver si aprenden algo de algunos de los temas que hablamos, sobre todo del ámbito docente y de cómo se deben manejar las escuelas. Porque las cosas que decimos acá no son mentiras ni chicanas como varios acostumbran a decir todo el tiempo. Según me contó ese pajarraco, el tema en cuestión tiene que ver con los docentes. Y hoy también tenemos algunas cosillas para decir al respecto. Esperen a que entremos en el panorama provincial y ya van a ver. Pero todo con buena onda, nada de andar criticando porque sí. Es más, les voy a hacer una propuesta para ustedes. Tenemos básicamente dos temas en el ámbito provincial respecto de los docentes. El tema de Moreno, con una enseñanza para los municipios de todo el país, y sobre los llamados docentes militantes, que la mayoría son de Unidad Ciudadana. Sigan escuchando y van a ver. ¿O es que justamente a mí me quieren venir a enseñar lo que es el ambiente de educación en nuestro país? Los kirchneristas y peronistas que destruyeron la educación me van a cuestionar algo de lo que digo. Justamente ellos que llevaron a nuestro país al abismo educativo
Jorge Luis Borges lo tenía bien claro cuando dijo que son incorregibles, ¿eh? Pero qué cosa, chicos. Muchachos, sigan con las alpargatas que yo me encargo de los libros. Eso sí que les gusta. Sigan así que la República les pasará por encima a pesar de tener un gobierno insulso y populista como el actual, que al parecer quiere cometer tantos errores como el anterior. Pero bueno, vamos a una buena noticia a nivel local que ya la dijimos ayer, pero es importante repetirla. La Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Humano, dependiente de la Municipalidad de San Nicolás, informa que se está realizando el test de VIH confidencial y gratuito a través del servicio Provida. El mismo se realiza, y preste atención, los días martes y jueves de todas las semanas en el Centro Municipal de Salud en Pellegrini 111, ahí enfrente de la municipalidad. Y es a partir de las 14 horas. Como les dije ayer, repito, es desde las 14 horas, no hasta las 14. Aclaro porque hay mucha gente que ha ido antes y se encontró con que se tuvo que volver. Y también en el Hospital Zona Norte, pero, ojo, cambian los días y cambian las horas. Se realiza el segundo y cuarto jueves de cada mes, pero sí a la mañana hay, de 9:30 a 12 horas. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta, lo doy en el panorama local porque ayer comentábamos la tremenda tragedia en Rosario de una familia con una nicoleña, Karina Duvnjak, su esposo y sus 2 hijos que fallecieron con intoxicación con monóxido de carbono. Entonces, lo que hicimos ayer fue dar algunas recomendaciones que venimos dando desde el año pasado respecto de este tema para tratar al menos de estar precavidos. Los consejos básicos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y gas son las siguientes. Tengan cuidado con el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños. Los de tiro balanceado son los que tienen salida al exterior. Nunca dormir con estufas prendidas, salvo las de tiro balanceado que se pueden mantener, pero al mínimo si es posible, y si no, déjenlo en piloto. Verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación, porque ya he visto que en muchos lugares, ya sea en oficinas públicas como privadas y hasta en las casas, a estas rejillas las tapan con trapos para que no entre el llamado chiflete, pero lo que pasa es que si lo están tapando y llega a haber un escape de monóxido de carbono, sonamos todos, ¿eh? También hay que mantener algún ambiente ventilado, dejar al menos 10 centímetros abierta la ventana o la puerta que comunique con otro ambiente, que no tenga prendido nada a gas. Revisar una vez por año por un gasista matriculado todo tipo de estufas catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior también de los aparatos, que ya sea los calefactores, también las cocinas, los calefones, los termotanques. Usar, de ser posible, solo artefactos con salida al exterior. Lo digo si es posible porque muchas veces en las viviendas no tenemos dónde poner una salida exterior para un calefactor. Bueno, siempre que sea posible comprar de ese tipo de calefactores. También hay que evitar el uso de braseros o estufas a querosén. Si no se puede evitar, entonces apagarlo antes de ir a dormir, dejarlo apagado. Se abriga bien, se tapa si es que hace mucho frío y se pasa la noche perfectamente. También otra recomendación es nunca, pero nunca, usar hornallas y hornos para calefaccionar la cocina. Es preferible abrigarse con más ropa a tener prendido, además que gastan un montón. Y al encender el auto, verifiquen que el garaje esté ventilado.
Lo habrán visto en muchas películas, que la gente que no ventila y lo prende, bueno, se termina falleciendo. Y cuando usan grupos electrógenos, ya sea en casas o en talleres, deben colocarse al aire libre de ser posible y no dentro del domicilio. Hay algunos que no lo quieren poner afuera porque los vecinos se quejan por el ruido. Bueno, sí, también está ese tema. Bueno, tener cuidado. Fíjense si tienen alguno de los síntomas como vómitos, mareos y cosas por el estilo, y urgentemente apaguen el aparato, corten la llave de gas y llamen a un gasista para revisar, porque no nos damos cuenta, no tiene olor, y ese gas, el monóxido de carbono, es letal, te mata en minutos. Cuidado, por favor, a todo el mundo. Ya entrando en el ámbito provincial, quiero repetir algo muy bueno que también dijimos ayer, aunque un poquito más resumido, y es que el Senado Provincial aprobó el proyecto que amplía las licencias para los padres y madres en casos de nacimientos múltiples, alimentación, cuidado, adaptación escolar y situaciones de adopción. Ahora se debe ser tratado en la Cámara de Diputados de la provincia y si lo aprueban, ya la gobernadora Vidal lo promulgará y habrá extensiones, más días para los padres, por ejemplo, para la lactancia, para el tema de las adopciones, es decir, hay una ampliación en cuanto a los días de licencia para fortalecer el vínculo familiar, algo que es muy importante. Es más, en los días que estamos viviendo podría ser, desde el punto de vista social, lo más importante. Y ahora vamos a pasar a Moreno. Un dato más sobre la tragedia ocurrida en la Escuela 49 de Moreno, y es que el gasista, como ya habíamos dicho, fue detenido acusado de homicidio culposo. Esto significa que podría ser no intencional, que fue un accidente. Se lo detuvo para que realice declaraciones ante el juez que tramita la investigación. Pero se dio a conocer un dato que es alarmante. Resulta que es un gasista matriculado para trabajos hogareños, pero esa habilitación no es para grandes instalaciones como una escuela. Este gasista hace 7 años que trabaja para el consejo escolar de esa localidad, es decir, fue contratado por la gente del kirchnerismo que tan caradurazmente le echa la culpa a la gobernadora tan solo por hacer politiquería barata y no por encontrar realmente las causas y prevenirlo en otras escuelas. Es decir, a ver si quedó claro, el gasista quizá hasta desconozca esta situación, él está matriculado, ahora ahí parece determinado tipo de matriculación diferenciada. Y es una situación que, por lo que estuvimos averiguando, se repite en muchos municipios. Es más, hay municipios del oeste y del sur de nuestra provincia en donde no hay gente ni siquiera con una matrícula que se dedique a estos trabajos. Y mejor ni hablar de cómo está esta situación en el interior del país. No obstante, por lo que se sabe hasta el momento, la explosión se produjo fruto de un accidente al comprobar los peritos que una llave de una anafe estaba abierta cuando el gasista, el día anterior, la había cerrado y quitó la manivela. Se la entregó a la directora y le dijo que no la abriera hasta que el otro día él volviera para seguir trabajando en el lugar. ¿Qué pasó? La llave fue abierta por la directora, utilizaron el anafe y se produjo la explosión. La recomendación y propuesta que hacemos sobre este tema desde Se Pudrió Todo es la siguiente, son dos, la siguiente. A ver, la primera, no empiecen la caza de brujas queriendo ver qué gasistas trabajan en el consejo escolar para ver si su matrícula es
o no hogareña o extendida, no empiecen con operetas y acusaciones echando la culpa a un intendente, a otro, al anterior, al consejo escolar saliente, al que está ahora, porque esta situación se repite en todos lados y ha sido parte de nuestra realidad desde siempre. Entonces el segundo punto que les quiero plantear es el siguiente. Lo que deben hacer es convocar a todos los gasistas matriculados y de paso también a los electricistas y darles cursos que correspondan para tener personal capacitado y matriculado como corresponde en todo el distrito y de ser posible en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Y el ideal en todo el país y en todas las localidades. Pero esto, bueno, ya sé que es muy difícil. Pero el tema es que no empiecen con la casa de brujas porque van a terminar acusando a gente que no tenía ni idea de este tipo de cuestiones. Acá el asunto es ayudarnos entre todos, aportar datos entre todos y en vez de gritar, insultar, patotear, crear operetas y salir por televisión a los gritos y llamando, qué sé yo, movilizaciones y paro, lo que hay que hacer es empezar a tomar decisiones para que no tengamos más problemas de este tipo. Es así de simple y sencillo el tema. Ahora, claro, si se pone por delante la militancia partidaria en vez de querer solucionar los problemas de la gente, y bueno, será la gente la que con el voto les diga, muchachos, chau, nunca más. Y ahora un tema muy feo también respecto de los docentes en sí. Y es el de los docentes militantes que ya tantas veces hemos tratado en este programa. Lo que vamos a decir se desprende por una noticia que llega desde Chubut. Resulta que 2 docentes fueron cesanteadas por hacer militancia política en las aulas. Una de primaria y otra de secundaria. Bajaban línea y mentiras a los alumnos sobre aborto, el tema de Santiago Maldonado, la gendarmería, el gobierno actual y el gobierno anterior también y cosas por el estilo. Es decir, iban a la escuela a hacer militancia partidaria en vez de enseñar. Y esto es un mal que se repite cada vez con mayor fuerza. Se debe primeramente a la grieta que se ha profundizado en nuestro país desde el año 2008 y que fue fogoneada por el gobierno kirchnerista llevando la politiquería barata y militante a las escuelas. Aunque no son los únicos, porque algunos críticos del kirchnerismo también hacen lo mismo. Y aliados también, hay gente de la izquierda que hace exactamente lo mismo. Este tema tiene que ver básicamente con el bajo nivel que tienen muchos que tienen título docente. Un bajo nivel adquirido en los institutos de formación docente que en las últimas décadas han caído estrepitosamente en cuanto a su nivel. No solo porque todo es muy facilón y laxo, sino porque han cambiado planes de estudio y hace ya muchos años que la materia ética fue quitada de su currícula. Hay gente que en pleno siglo XXI no entiende que no se debe ir a las escuelas a hacer política partidaria. Eso es una aberración y muchos hacen eso. Es algo que se ha ido generalizando de una manera que es tremendamente peligrosa. Y tan mal estamos que hay directivos y docentes que toman decisiones guiados por su militancia política y no por lo que dicta la obligatoriedad de sus funciones. Por ejemplo, suspender las clases porque a Suteba se le ocurrió hacer una opereta durante toda la semana pasada en la provincia o negarse a firmar la paritaria por cuestiones de politiquería barata para mantener abierto otro frente de conflicto, o podemos ver lo sucedido en las tomas de las escuelas en la Cava, sobre todo la semana en donde fue tratado el proyecto de ley de aborto libre, legal, gratuito y la mentira de que es seguro,
y tantas otras cuestiones. Entonces, muchachos, muchachas, por favor, estudien como corresponde, den clase como corresponde, enseñen como corresponde, a ver si elevamos el nivel en las pruebas PISA, en las pruebas ONE. Bueno, aunque esas, mejor ni hablar, no fueron suplantadas por las Aprender. Bueno, vamos a ver si en el Aprender 2018 podemos elevar el nivel, porque realmente estamos en el cuarto infierno en este tema. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Entramos al panorama nacional con dos buenas noticias, una buena y otra muy buena. Bueno, las dos son muy buenas en realidad. En mayo de 2018, el gas no convencional alcanzó una producción de 43 millones de metros cúbicos por día. Esto representa una mejora del 37% con respecto al año anterior. Esto básicamente se desprende de lo que es el yacimiento de Vaca Muerta, y el gobierno ya firmó contratos con Chile por el cual a partir de octubre de este año estaríamos en condiciones de volver a exportar gas, es decir, de importar gas. Y con corrupción, donde desaparecían los barcos de 50 millones de dólares que nos costaban cargados de gas que venían de Venezuela y que nunca llegaban, a exportar otra vez como décadas anteriores. Muy buena noticia. Y además del gas, el petróleo no convencional aumentó su producción de un año al otro en un 38%. Estos son los números específicos del yacimiento de Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene, por eso les estoy tirando mucha información en los últimos días sobre este asunto. Vaca Muerta tiene cuentas en redes sociales en donde usted puede acceder a información sobre todo lo que están haciendo, ya sea las inversiones, cómo vive la gente, la cantidad de gente que está yendo a vivir. Por día están diciendo que más o menos llegan a radicarse entre 20 y 25 familias de distintos lugares del país. Y esto recién empieza, porque las inversiones que se tratan de hacer de acá a fin de año son monstruosas en cuanto a cantidad. Imagínense lo que viene en los años siguientes. También van a encontrar información sobre la forma de vida de la gente, condiciones de trabajo, los conflictos sindicales cuando los hay. También van a encontrar, por ejemplo, fotografías de todas las obras que se están haciendo. Realmente muy buena la cuenta que ellos tienen en las redes sociales. Pueden buscarlo, por ejemplo, en Twitter, pueden buscarlo ahí. También tienen en Facebook, tienen en sitio web de noticias. Bárbaro, muy bien se están moviendo en este tema. Y la otra excelente noticia que se dio a conocer ayer, aunque hoy ya es oficial, es que el PAMI dejó de ser deficitario después de 9 años de dar pérdidas en forma constante. Y esto se logró cuando comenzaron a llamarse a licitaciones para la compra de los remedios, logrando incluso una baja por parte de los laboratorios de hasta casi el 75%. Fíjense, 75% menos en muchos de los remedios. La millonada que se ha ahorrado el PAMI con esta nueva forma de comprar los remedios, que son exactamente los mismos que se compraron siempre, nada más que venían con un sobreprecio monstruoso, algo parecido prácticamente o igual a todo lo que se está destapando de la obra pública y de cómo pagaban coimas. Claro, hoy la tonelada vamos a medirlo por kilómetro mejor, el kilómetro de ruta cuesta entre un 47 y un 52% menos.
que en el 2015, y eso es que tuvimos una inflación de casi el 100%, imagínense realmente lo que estaban robando. Y bueno, ya que estamos hablando de los robos, tenemos que meternos en los cuadernos de la corrupción. Las últimas noticias respecto de esto son las siguientes. Se entregó Claudio Uberti, quien trabajaba bajo las órdenes de Guido y estaba encargado de la embajada paralela de Venezuela. Sí, Uberti es el culpable de que, por ejemplo, metieran a Sancor ahí en una operación en donde Sancor quedó sin cobrar más de 10 millones de dólares, justamente en una época en donde comenzó a tener gravísimos problemas, y esos problemas aún hoy siguen vigentes. Bueno, Claudio Uberti pidió declarar como arrepentido. Esto significa que debe dar documentación hacia arriba, es decir, ¿quién está arriba? De Guido y los Kirchner, no hay nadie más. Dijo que se realizaban vuelos entre Buenos Aires y Santa Cruz con bolsos con dinero y vinculó a Néstor y Cristina Kirchner con el cobro de las coimas. Vamos a ver en las próximas declaraciones qué es lo que destapa y qué documentación puede aportar. De lo contrario, se le va a retirar la figura de arrepentido y entra en cana directamente. Hoy, además, se confirmó que pasaron más valijas de Antonini Wilson. ¿Se acuerdan eso de cuando llegó ese avioncito con Uberti, con Wilson, desde Venezuela y lo abrieron y tenía $800.000 adentro? Bueno, hoy se confirmó que en realidad no eran $800.000, sino que a esa valijita, podríamos decirle así, hay que sumarles otras que no encontraron en los controles aduaneros y que en realidad pasaron desde Venezuela a los Kirchner $4 millones. Claro, dicen que es para financiar la campaña. Esto fue, recordemos, en el año 2007. Además, el ex titular del órgano de control de concesiones viales del kirchnerismo está imputado como partícipe de asociación ilícita en la causa de los cuadernos de las coimas. Está metido ahí en todo. Ayer, a las 18:40, el juez Bonadío inició el allanamiento de 2 departamentos que están a nombre de Osvaldo de Sousa, que es hermano de Fabián de Sousa, que a su vez es el socio de Cristóbal López. Esos departamentos se encuentran, casualidad, en el mismo edificio en donde vive Cristina Fernández de Kirchner. Esos 2 departamentos de Sousa se encuentran deshabitados desde el año 2011, año en que fueron comprados al contado por $450.000 uno y $435.000 el otro. Se está tratando de averiguar a ver por qué llevan 7 años vacíos esos departamentos, cuando costaron una fortuna, que fueron pagados al contado en época de cepo cambiario. Entonces, ¿de dónde sacaron los dólares estos? Bueno, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, llegó corriendo y a los gritos a donde estaban haciendo el allanamiento, expresando que era ilegal y que van a tener un problema grande. ¿Por qué Dalbón dijo eso si no estaban allanando departamentos a nombre de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y saben por qué? Porque en realidad lo que se sospecha, digo se sospecha para no afirmarlo directamente y no comerme un juicio, que aunque no estén a su nombre, serían de Cristina Fernández de Kirchner. Y son departamentos carísimos en plena Recoleta, que hace 7 años están vacíos. ¿Están vacíos? Bueno, vamos a ver el resultado de los allanamientos, a ver si tiró algún resultado. ¿Estaban vacíos?
Otro arrepentido, o otro chofer, miren lo que me encontré acá, el chofer de Olazagasti, que era la mano derecha de Julio De Vido, pidió declarar como arrepentido. Cuando lo hizo, cuando pidió esta figura, denunció que le ofrecieron $500.000 por su silencio. No aceptó y va a hablar. ¿Cómo le ofrecieron 500 lucas verdes por su silencio? Y este hombre no lo aceptó y va a hablar. Bueno, si esto es así, realmente hay que levantarle un monumento. Y como si esto fuese poco, además del chofer Oscar Centeno, está en vistas este otro chofer que, si bien al parecer no tiene cuadernos, tiene mucha información. ¿Dónde la tendrá? No sabemos. No se dio información a conocer al respecto. Y bueno, según la información que aportó hasta el momento este segundo chofer, Olazagasti, que era el secretario privado de De Vido, se trasladaba con un maletín negro en el que llevaría y retiraría dinero de diversos hoteles como el Sheraton, el Panamericano y el Embajador, según la información que se le entregará al juez Bonadío y al fiscal Carlos Stornelli. Y bueno, el chofer relató además viajes al Aeroparque Metropolitano, donde retiraban cajas que contenían dinero. Mamita. Y otro arrepentido más. Se trata del empresario Juan José Chediak, que al igual que Carlos Wagner, que ya prendió el ventilador, aire acondicionado, de todo, otro arrepentido, también fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Juan José Chediak ya dio una primera versión ante el fiscal Carlos Stornelli, donde admitió la comisión de un delito y aportó información. Ahora el juez federal Claudio Bonadío debe decidir si homologa ese acuerdo al que llegaron el empresario y el fiscal, como los anteriores de que hemos hablado también. Aclaro lo siguiente: para que un acuerdo de este tipo entre la fiscalía y el juez y el imputado arrepentido siga como imputado y quede en libertad, es que el imputado debe presentar pruebas y apuntar hacia los jefes. Si esto es así, entonces, mamita, va a estar para dar de baja Netflix y tener mucho pochoclo a mano y ponerse los lentes 3D y empezar a informarse más en profundidad. Y ayer, cuando comentamos que Cristina Fernández de Kirchner fue a dejar 3 escritos al juzgado de Bonadío y se negó a declarar, dijimos que fue acompañada por Juan Grabois, dirigente de la CETEP y muy cercano al Papa Francisco. Al parecer, ese acompañamiento cayó mal dentro de la organización, según rumorean por ahí algunas notas publicadas en algunos diarios también, y se planteó que Grabois podría tener un alejamiento, aunque sea temporario, con una especie de licencia, pero esto luego fue rápidamente desmentido por el propio Grabois, que además comenzó a decir por todos los micrófonos que se le ponían delante que él no era kirchnerista. Me guardo el comentario. Es que una parte de la dirigencia del CETEP se quiere mostrar siendo independiente de cualquier partido político, algo que nadie se lo va a creer jamás. Lógicamente que es lo que debería ser. Pero la realidad es que estos muchachos no vengan con eso. Bueno, a ver, fíjense en lo siguiente. Ayer y hoy no hubo manifestaciones, ni cortes de ruta, ni avenida, ni carpa, ni ollas populares. Qué raro, ¿no?
quizá estén desesperados escondiendo guita desde que aparecieron los cuadernos. Miren, nada es casualidad en política, nada es casualidad. Como decía mi abuelo paterno, que estuvo con Perón desde antes del 43 y que toda su vida estuvo al lado de Perón, él decía: en política pensá mal y nunca te vas a equivocar. Yo pienso mal y no sé si me voy a equivocar. Espero que sí, por Dios, espero que sí, que me equivoque. Pero la realidad me está indicando otra cosa. Algo se está tejiendo acá en este tema. Porque hasta incluso levantaron las tomas de los establecimientos, de los estacionamientos que se estaban haciendo desde la semana pasada en los supermercados grandes del conurbano bonaerense. Este fin de semana no quedó nadie. Qué casualidad, ¿no? Por otro lado, el jefe del bloque justicialista de senadores, Miguel Pichetto, dio libertad de acción a los integrantes de esa bancada para votar mañana miércoles 15 en el Senado la autorización del Congreso a los allanamientos sobre 3 domicilios de la senadora Cristina Kirchner, que solicitó el juez Claudio Bonadío, pero negó que habilitaran el desafuero. Es decir, hace 2 semanas que andamos dando vuelta con este tema de si la van a allanar o no la van a allanar, que el permiso del Senado, que qué sé yo. Es joda esto. Porque si yo tengo algo que esconder y me dicen: che, flaco, mirá que dentro de 2 semanas te vamos a allanar, ¿para qué le pido permiso a fulano, a sultano, que tienen que arreglar, que qué sé yo? Ah, bueno, gracias, sí. Y esta noche, si tengo algo comprometedor, ya no queda nada. Por esto es que Bonadío abrió el paraguas y allanó los departamentos del mismo edificio de donde vive Cristina, por si había sacado algo. Y hay un dato que se estuvo manejando a eso de las 19:30, que los periodistas escuchaban desde afuera martillazos, que escucharon ruidos fuertes, como que estuvieran rompiendo algo. Y después no se dio más ninguna información. Silencio absoluto. Total y absoluto silencio desde el juzgado. A los periodistas no les dijeron absolutamente nada, ninguna declaración al respecto de si encontraron algo, si no encontraron. Esto está bajo secreto de sumario. Bueno, vamos a ver, porque justamente Bonadío pensaba que era esta. Si ella tenía algo que esconder en su departamento esperando que mañana el Senado habilitase el allanamiento, entonces Bonadío habrá pensado junto con Stornelli, bueno, del 5º piso lo bajó al 4º o al 1º y ahí guardó algo, y bueno, entonces Bonadío se adelantó y metió el allanamiento a esos departamentos en donde no están a nombre de Cristina y no tenía que pedir autorización al Senado para ello. Por eso Dalbón está totalmente equivocado y estaba haciendo payasada, como siempre hace, para salir en televisión. Y bueno, así estamos. Esa es la realidad que estamos teniendo. Y tenemos muchísimo más. Les voy a traer, luego de esta pausita, para escuchar algo de música, les voy a traer un ejemplo de que somos argensauria sin remedio. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y como les decía, acá les traigo un ejemplo de que somos argensauria. En estos últimos días comentamos y explicamos que por quitar regulaciones ridículas al servicio aéreo y fomentar las inversiones,
Hoy se están vendiendo pasajes aéreos a 200 pesos. Aerolíneas también bajó sus precios y batió todos los récords históricos de ventas de pasajes. Pero hay cosas que todavía no se han arreglado. Por ejemplo, que la oposición esté presentando denuncia tras denuncias, todas falsas, para evitar que el aeropuerto de El Palomar pueda seguir operando. Hoy hay otra gran noticia que nos deja bien en claro que todavía somos Argensauria. Resulta que Aerolíneas Argentinas advirtió a los sindicatos aeronáuticos que si no aceptan cambios en el régimen de trabajo, se tendrán que cerrar rutas. El nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas, que se llama Luis Malvido, planteó a los sindicatos aeronáuticos que si en 60 días no aceptan incorporar cláusulas de cambio laboral en los convenios colectivos de trabajo, la empresa dejará de volar algunas de sus rutas internacionales. Es algo muy simple, tan simple que es de nivel Jardín de Infantes, salita amarilla. Una empresa que crece necesita nuevos aviones. Una que no crece no los necesita. Es decir, si los sindicatos no quieren realizar cambios que son necesarios para hacer más competitiva a la empresa, competitiva con relación a las otras empresas internacionales que tienen estas formas de trabajo más flexibles, podríamos decir. Y bueno, los cambios son necesarios para expandirse, generando más fuentes de trabajo, mejorando la rentabilidad de la empresa y por ende justamente los salarios también. La empresa no invertirá en nuevos aviones si los sindicatos no aceptan y deberá cerrar algunas rutas internacionales porque son las que hacen que hasta el día de hoy Aerolíneas siga teniendo déficit. Lógicamente lo bajó en un 90% en 2 años al déficit, pero sigue teniendo déficit y se debe a estas rutas internacionales. Lo mismo se planteó con la empresa Austral, ya que debe reemplazar sus aviones Embraer porque son viejos y muy caros de operar. Necesita aviones más modernos y de mayor porte para poder competir con las otras empresas. El asunto es muy simple. Los aviones modernos gastan mucho menos combustible que los aviones más viejos. Entonces ya ahí tenés un gasto fijo muy grande que Aerolíneas tiene que solventar, y Austral también, en contra de las otras empresas que son más modernas. Y bueno, hay que ver cómo hacerlo entonces, porque hay que conseguir la plata para poder comprar nuevos aviones. Y no es solamente el tema del combustible, sino que al ser más grandes, permiten transportar más pasajeros por viaje. Y esto hace que los costos fijos bajen sensiblemente y así se pueda competir contra las otras empresas. Bueno, pero lo peor de esta situación es que la empresa Aerolíneas Argentinas le dio un plazo a los sindicatos de 60 días para que contesten qué empresa quieren tener. Es decir, la empresa y el gobierno nacional se dejan extorsionar por sindicatos que tienen mentalidad medieval y que buscan todo el tiempo crear problemas por politiquería barata. Es inconcebible que la empresa y el gobierno se dejen extorsionar por estos neandertales. Esta situación es la que tenemos en este país hace ya muchas décadas y que son una máquina de impedir todo el tiempo. Vamos a algunos ejemplos. La empresa quiere bajar en al menos una noche la cantidad de estadías de hotel que tienen en sus escalas en Roma, que son 3, y en Nueva York,
que son 2. Otra medida es eliminar los 2 asientos reservados para la clase business o business o ejecutiva en los vuelos en los cuales los pilotos ya disponen de camarotes propios. Si ya lo tienen, ¿para qué quieren los otros? Y bueno, según los gerentes, 6 de los 10 Airbus A300 de Aerolíneas Argentinas están dispuestos de esta manera, y no debe ser así. Ningún otro país del mundo tiene empresas que tengan esto. Otros de los reclamos, en este caso a los mecánicos, tiene que ver con el abastecimiento de combustible y la exigencia de que cada vez que se abastece un avión de aerolíneas en suelo argentino, la conexión de la manguera de combustible solo puede hacerle un mecánico de la empresa, mientras que en otras aerolíneas se le permite hacer esa tarea al empleado de la petrolera. En todo el mundo se hace de esa manera. No, acá no. Lo que la empresa quiere es sincerar el concepto de polifuncionalidad, que es lo que impera en todo el mundo. Pero acá no, acá son todos fifí. No, lo que pasa es que lo hacen a propósito desde el sindicato para tener controlada a la empresa y extorsionarla. Porque, por ejemplo, si hay algún tipo de inconveniente que están hablando ahí con la empresa, entonces le dicen, no, hoy hay paro de mecánicos, entonces no cargan combustible en ningún avión, se suspenden los aviones, no hay vuelo de aerolíneas. En cambio, las otras aerolíneas no tienen problema porque el empleado, ya sea de YPF, de Shell, de ESOL, abren el grifo ellos y le ponen ellos el combustible. Y esto no solamente pasa acá, pasa en tantos otros rubros. Pasamos a la cuestión económica. Los auditores del FMI están reuniéndose estos días con funcionarios del gobierno nacional. Expresaron su preocupación en 3 puntos centrales en los que el gobierno debe avanzar, y son los siguientes. El primero, fuerte reducción de la tasa de inflación. Para este año 2018 se prevé una inflación del 32% anual, pero plantearon que debe comenzar a bajar sí o sí. Para el 2019 no debe ser más del 17% en el año, para el 2020 no más del 13% y para el 2021 no más del 9%. Voy a aclarar algo. La tasa de inflación solamente va a bajar cuando no tengamos más déficit fiscal. Entonces, si cumplen con la baja en el déficit fiscal, la tasa de inflación va a bajar. No tengan la menor duda, es así. Ahora, el problema está en que el gobierno es bastante renuente y remolón para bajar el déficit fiscal. Y acá les voy a traer también el segundo punto sobre la misión del FMI que le preocupa, y que es el tema de las LEVAC, y pidió que se desarme ese sistema, y que lo quiere desarmado para diciembre del 2019, ya que para ese año solo deberían existir LEVACs en manos de inversores privados y no vinculados al sector financiero. Y el tercer punto que al FMI le estaba dando comezón es acelerar la baja del déficit fiscal hasta fines del 2019. Por el acuerdo está planteado que baje hasta el 1,3 de déficit del PBI. Bueno, pero no estoy de acuerdo tampoco con el FMI, porque el déficit fiscal ya tendría que estar en 0. No tendríamos que tener déficit, tendríamos que tener ya superávit fiscal. Se gasta muchísimo dinero en cuestiones que podrían ser suplantadas por otras cuestiones. Por ejemplo, ¿para qué querés tanto gasto político? Hay impresionante cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones. Muchachos, dejen de nombrar gente. Ya este año 3 veces
3 veces anunciaron que estaban congeladas las vacantes, pero en el boletín oficial siguen saliendo nombramientos. Está bien, están nombrando mucha menos gente que el gobierno anterior, pero están nombrando gente. En vez de tener menos, estamos teniendo más. Entonces, ¿cómo es el asunto? Entre ayer y hoy el gobierno nacional tomó varias medidas económicas. Bueno, les voy a ir contando lo más didácticamente que pueda, porque todavía queda dando vuelta ese tema del EVAC que le hablaba recién, que lo hemos aclarado muchas veces, pero viene bien reiterar qué son este tema de las LEVAC. Bueno, la primera medida tiende a terminar con las LEVAC para fin de año y el Banco Central de la República Argentina solo tendrá relación con los bancos. Así se terminará la relación con ahorristas que no son bancos. A ver si se entiende. A ver, para fin de año las LEVAC no van a estar más en los bancos ni en las financieras. Y el Banco Central de la República Argentina solo tendrá relación directa con los bancos, nada más. Cosa que está bien esto porque ordena el sistema, un sistema que viene desde hace ya muchos, pero muchos años en donde todo estaba pervertido. Ahora, el tema de las LEVAC son unas letras del Banco Central de la República Argentina que largó para que la gente que quiere invertir las compre. ¿Y por qué las compraría? Porque les da un interés enorme. En este momento está en 45% anual. Y de esa manera retiraba dinero del mercado para bajar la inflación, ya que ese dinero que estaba retirando del mercado es el que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner imprimió de más y generó la estrepitosa escalada inflacionaria que hemos tenido en los últimos años. Recordemos que el 2015 cerró con 38% de inflación anual. Es decir, las LEVAC son un instrumento en donde lo pone en venta, le da interés y quita dinero del mercado. Lo que pasa es que, y esto se lo venimos diciendo al gobierno desde el año pasado, esas LEVAC también se compran y venden en el mercado. Y entonces la inflación por eso no baja, porque la plata sigue dando vuelta. Y todos los meses hay vencimiento, porque se van renovando todos los meses. Entonces estamos siempre con un circo ahí dando vuelta que no es de nunca acabar. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Segunda medida económica. Hoy el Banco Central no renovó 100.000 millones de pesos en LEVAC como parte del plan para ir haciendo que desaparezcan. No las renovó, es decir, la gente que tenía LEVAC las entregó cuando hoy vencían al Banco Central y el Banco Central no les renovó por un mes más las LEVAC, sino que les dio dinero y que hagan con el dinero lo que quieran. Por ejemplo, compren dólares o inviertan poniendo una pizzería, lo que sea. O se compren un par de zapatillas. Pero no renovó 100.000 millones de pesos en LEVAC. Ese dinero ya no está más en el mercado a partir de esta tarde, no está más. Esto significa que hay una presión positiva sobre la masa monetaria para revalorizar el peso y de esa manera poner un freno o ir apretando el freno a la inflación. Esto es lo que hace 2 años y medio el gobierno debió haber empezado a hacer y no lo hizo. Bueno, es una buena noticia. Tercera medida, el Banco Central de la República Argentina anuncia cuántos dólares serán ofrecidos en subasta cada día y deja de intervenir de acuerdo con la demanda del mercado. ¿Se acuerda cuando decían todos los días el Banco Central interviene con tanto, puso tanto para que no suba, para que baje, etcétera, etcétera? Bueno, eso ya se terminó. A partir de hoy la operatoria es muy distinta. Lo que hace es ofrecer en subasta una determinada cantidad de dólares. Si lo quieren comprar, bárbaro. Si no lo quieren comprar, no lo compran y queda en el Banco Central.
Punto. Ahora terminen con la timba. Es lo que deberían haber hecho hace ya rato, muchos meses deberían haber hecho esto. Cuarto punto, se reducen los reintegros a la exportación con montos diferenciados por producto. En general, se estableció una reducción del 66% que afectará a los 10 principales exportadores y no perjudica a ninguna pyme, pero sí a las economías regionales, ya que recibirán menos dinero por devolución de impuestos anticipados. Algo que es demencial desde todo punto de vista, que solo existe en Argensauria y este gobierno todavía no lo solucionó. A ver, cuando digo algo demencial me estoy refiriendo a que en nuestro país se paga el impuesto por la ganancia presunta, por ejemplo. Entonces te viene la FIP y te cobra, bueno, a ver, Maglio, págueme 30.000 pesos por la ganancia que va a tener usted de acá a fin de año. Y si yo todavía no tuve la ganancia, ¿dónde miércoles voy a sacar la guita? Ah, tengo que pedir un crédito. Bueno, todo es así en este país. Todo es así. Y encima lo que hacen es que le quitan a los principales exportadores del país la devolución de esos impuestos que estaban pagando por anticipado cuando exportan. Mamita. Hacen una de cal y una de arena. No entienden nada en este gobierno como es. Malísima, malísima esta medida. La quinta medida, el quinto punto, sería una menor baja de retenciones. A ver, las alícuotas a la soja por retenciones estuvieron bajando 0,5% mensual desde enero de este año. Es decir, en enero cobraban, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Cobraban 40%, entonces en febrero cobraban 39,5%, en marzo cobraban 39%, en abril cobraban 38,5%, ¿se entiende? Iban bajando 0,5% mensual. Bueno, ¿ahora qué van a hacer? Suspenden la baja por 6 meses, es decir, no va a seguir bajando esa retención 0,5% por mes. Por 6 meses no lo van a hacer. Todos los productos y subproductos de la soja, prometió el gobierno que estarán solo al 18% de retenciones para diciembre del 2019, algo que es la mitad de lo que están hoy. Ahora, esta es una mala medida porque si un gobierno se compromete a una determinada medida, la tiene que cumplir, porque de esa manera se puede planificar. Es el mal de siempre que tenemos en este país, que nadie respeta nada. Después los de Cambiemos se enojan cuando les criticamos este tipo de cuestiones, pero es así. A ver, correligionarios, muchachos, camaradas, como ustedes quieran decirse, esto no es joda. Porque entonces, ¿dónde está el cambio respecto del gobierno anterior? Seguimos igual. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. No va esto. Y la última de las medidas es que se elimina el Fondo Federal Solidario, que es el fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. ¿Qué significa esto? Que va a haber un cambio en el componente del dinero que va a las provincias y al municipio, porque ese dinero va a ser compensado a las provincias y municipios por la baja en los reintegros a la exportación, es decir, le devuelven menos a los principales exportadores y ese dinero va a ir, según dijo el gobierno nacional, a las provincias y los municipios en lugar del fondo que antes se llamaba el Fondo Federal Solidario, que ya no existe más por el pacto fiscal. Ya se sabía que esto se iba a terminar eliminando este año, no es ninguna novedad. Entonces lo cambiaron por este otro tema de suspender los retornos por exportaciones. Ahora vamos a decir lo siguiente. Estas medidas son para que el Estado recaude más dinero hasta fin de este año,
compensándolo el año que viene según sus promesas. Ahora, ¿quién les va a creer algo? En realidad, no es mucho dinero, son unos 20.000 millones de pesos hasta fin de año. Pero el tema es que no se están cumpliendo las pautas que habían establecido hace meses atrás. Por un lado, lo positivo es que sacarán las LEVAC de circulación. Bueno, esperemos que lo cumplan. Y se ordena bastante el aspecto impositivo porque era demencial y bueno, sigue siendo demencial, pero un poquito más chiquito. Porque no lo resuelven del todo, van de a poco, es demasiado gradualista este gobierno. Hace 2 años y medio recién ahora está tocando este tema. Es exasperante esto. Lo negativo es que este gobierno, al igual que el anterior, a cada rato está cambiando las reglas del juego económico y así los inversores y productores no pueden tener estabilidad en el tiempo para poder planificar debidamente. Pero ¿cuándo lo van a aprender? Estamos entrando ya en la última media hora de Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Informe La Casa Inteligente, o conocido también con el concepto de domótica. ¿Y domótica qué quiere decir? Quiere decir automatización del hogar. Si usted busca domótica en internet, va a ver que salen muchísimas páginas y videos explicando este tema. Ahora nosotros en este informe vamos a aclarar algunos de ellos. Y el concepto en sí, casa inteligente, hace referencia a la aparición de tecnologías modernas que nos hacen más fácil la vida. Esto es posible a los avances de Internet y conexiones inalámbricas como el Wi-Fi, el NFC, el Bluetooth y la nanotecnología. Hoy, todo tipo de artefacto doméstico puede ser automatizado y controlado en forma local y a distancia por las personas. Vamos a ir explicando todo esto. ¿Y qué beneficios nos trae la domótica? Ahorro de energía. Por ejemplo, controlando la iluminación. Hay luces que se prenden en forma automática cuando alguien entra a una habitación y se apagan automáticamente al salir de ella. Mejora en el confort, por ejemplo, realizando tareas del hogar como barrer, lavar la ropa o hacer la lista de compras en forma automatizada. Seguridad. Por ejemplo, teniendo un sistema que avisa al celular o smartphone si alguien abrió una puerta o ventana, si se detectan movimientos y se puede llevar un registro automatizado de las entradas y salidas de los ocupantes de la casa. ¿Qué sistemas inteligentes hay en el hogar o para el hogar? ¿Qué podemos conseguir como sistemas inteligentes para nuestra casa? Sistemas de alarmas con sensores de movimiento, de apertura de puertas y ventanas y también cámaras. Climatización del hogar con frío o calor. Si decidimos que queremos temperaturas entre 20 y 24 grados, si baja la temperatura, prende la calefacción automáticamente. Si sube la temperatura, prende el aire acondicionado. También podemos tener un riego automatizado de parques y jardines, de macetas. La realización de tareas específicas a determinadas horas en forma automática. Por ejemplo, lavar la ropa y hasta cocinar. Abrir y cerrar cortinas o persianas.
Prender o apagar diverso tipo de equipamiento a determinadas horas, luces, equipo de música, lavarropas, cocina, el riego, etc. Ahora, todo esto, sí, suena muy lindo, pero ¿es difícil de instalar? Hoy, con las conexiones inalámbricas, no se requieren obras. Es decir, el romper paredes para pasar cables, eso ya es viejo, ya no va más, no existe. Los aparatos se compran, se ponen donde uno los quiere, se los prende, se los configura y listo. Y encima configurarlo es facilísimo. Todo se puede manejar desde una app para el teléfono celular o smartphone o una tableta o incluso una notebook o una computadora personal. Incluso también sin estar en la casa. Por ejemplo, si está en el trabajo y quiere regar el jardín, puede hacerlo. Abre la app, se conecta con la casa, elige el aparato que quiere que funcione, entre ellos estará, por ejemplo, nombrado el sistema de riego, lo prende y le dice que funcione durante 15 minutos, por ejemplo. O ni siquiera eso, ya lo tiene programado para que todos los días prenda 15 minutos a las 19 horas, por ejemplo. Es difícil entonces de configurar. No, es facilísimo. Se enchufa el aparato, se lo busca desde la aplicación del celular a la computadora, se le pone un nombre y luego se lo puede controlar o automatizar. ¿Y qué diferencia hay entre controlar o automatizar? Bueno, controlar significa que se lo puede prender o apagar desde cualquier lugar del mundo. Y automatizar significa que ejecuta acciones en un horario y ya que han sido predeterminados. Por ejemplo, que, como decíamos recién, que todas las tardes a las 19 prenda los regadores del jardín durante 15 minutos. ¿Y qué aparatos se pueden conectar? Uy, mire, la lista es muy larga. En la Argentina no tanto porque recién están entrando, pero la lista es inacabable porque todos los días a nivel internacional surgen aparatos nuevos, con nuevas funciones. En la Argentina tenemos muchos y vamos a tener más todavía en los siguientes meses y años. Bueno, entonces, ¿qué aparatos se pueden conectar? Primeramente hay que tener en cuenta que se conectan a la casa inteligente los aparatos preparados para conectarse, es decir, no cualquier aire acondicionado puede conectarse, no es así. Tiene que ser uno del tipo Smart, de los que se conectan por Wi-Fi. Es como el televisor, los televisores de tubo, los viejos no se conectaban a nada más que a la antena o al cable del servicio que contratamos para que nos brinde los canales. Pero los televisores actuales, los planos, vienen con una computadora interna y uno por pantalla puede elegir conectarse a internet para ver, por ejemplo, Netflix u otro canal o jugar. Hay juegos en línea que uno puede tener ahí en el Wi-Fi. Es decir, se conectan a la casa inteligente los aparatos que están preparados para conectarse. Teniendo en cuenta eso, los electrodomésticos y aparatos a conectar pueden ser, y acá vamos a ver una lista. El celular o el smartphone, una notebook, una computadora de escritorio, el televisor, una heladera, lavarropas, el horno microondas o eléctrico, aire acondicionado frío-calor, luces interiores y exteriores de la vivienda, motores para abrir y cerrar cortinas y persianas, además de las puertas también, una cafetera, aparatos de riego de jardín y macetas, aspiradora y barredora robotizada, alarmas de sensores de movimiento y de apertura o cierre de puertas y ventanas,
cámaras de vigilancia, equipos de audio y todo tipo de aparato que salga al mercado o que se pueda adaptar con los diversos kits ya existentes o a salir en el mercado en breve. Vamos a dar varios ejemplos ahora. Por ejemplo, de seguridad. Si un sensor de movimiento se activa porque detecta que hay alguien en la casa, avisa al dueño por una señal al celular o smartphone. Un ejemplo sobre el confort. Estando en el trabajo y a punto de salir para la casa, puede activar el horno para que cocine la comida que dejó al salir de casa para que esté lista cuando llegue a su hogar. Un ejemplo práctico para ahorrar en luz. Las luces se prenden al entrar a un ambiente o al expresar luces con la voz. Se apagan al irnos del ambiente o al decir luces. Sí, cosa de mandinga. Ejemplo para un fanático. Estando en el trabajo, al salir hacia su casa puede activar no solo que esté lista la comida para cuando llegue, también que la temperatura ambiente se encuentre en, digamos, 22 grados y que en el equipo de música esté reproduciéndose la Quinta Sinfonía de Beethoven para cuando usted llega y entra. Otros ejemplos. Podemos llevar un control específico de la existencia de alimentos, su consumo y que al consumirlos se vaya haciendo la lista de las compras. Una heladera inteligente lo hace respecto de lo que tiene adentro, haciendo un inventario permanente de lo que ingresa y de lo que se saca de ella. Podemos conectar la computadora del auto con el sistema central de la casa para controlar los aparatos cuando estamos de viaje. También podemos pasarle música para llevar en el auto en forma inalámbrica. Podemos tener un sistema de apertura de puertas exteriores cuando nos detecta que nos acercamos a la casa o al auto y así prescindir de las llaves. Podemos tener paredes que cambien de color o imágenes de acuerdo a nuestros gustos cada cierto tiempo. Sí, igual que vemos en algunas películas. Todo eso y mucho más se puede hacer con la llamada casa inteligente. Muchos ejemplos podemos ir dando, podemos ir pensando a ver qué te podés hacer. Por ejemplo, el tema de apagar y prender luces diciendo luces o con un sensor que vea si hay gente o no en el ambiente. Uno dirá, uy, pero tengo que desarmar toda la instalación eléctrica. No, para nada, porque, a ver, ese velador que tiene ahí en la mesa está enchufado a la pared. Bueno, lo que se venden ahora son unos aparatitos que van entre la pared y el enchufe del velador. Ese aparatito es el que recibe la señal de luces para prender o apagar, o es un aparato que tiene un sensor que detecta si hay gente o no. Si hay gente la prende, si no hay gente la apaga. Y es así como vemos muchas veces en las películas de ciencia ficción o esas futuristas. Y sí, esto ya es posible, no es que va a venir a futuro, no, ya está, ya existe. Lo que pasa es que en nuestro país todavía no entraron todos los kits y todos los aparatos que uno puede observar que existen en el mercado mundial. Está bien, los puede comprar a través de internet y se los llevan incluso hasta su casa. Pero el tema es que muchas veces uno los quiere ver, los quiere probar, y cuando va a las casas de electrodomésticos, por ahí uno pide una heladera Smart y te miran medio raro. ¿Cómo una heladera Smart? ¿Qué es eso? Y son las que se conectan vía Wi-Fi a la computadora central de la casa. O, por ejemplo, un microondas Smart, de esos que se conectan también. Y te pueden mirar medio raro si el vendedor no tiene idea de que eso existe. Entonces, este tipo de equipos que van entrando al mercado internacional y de a poco van llegando a la Argentina, también
es necesario ir conociéndolos, porque el asunto es también la seguridad cuando uno va llegando a la casa. Porque uno puede decirle, bueno, cuando yo llego, sacale la llave y abrime la puerta, pero siempre y cuando no haya ningún otro ser humano que no sea conocido cerca mío, es decir, no vaya a hacer cosas que vaya apuntándome con una pistola para entrar a la casa. ¿Me entiende? Es decir, que no la abra en cualquier momento. ¿Y cómo detecta si es alguien conocido? Si soy yo con mi hijo, yo con mi esposa. Bueno, lo detecta muy fácil, igual que en las películas. La cámara te detecta cuál es la cara de cada persona. Sí, lo detecta, es así. Entonces, la seguridad se puede ver desde ese punto de vista muy, muy aumentada. Entramos en los últimos minutos de Se Pudrió Todo en esta tarde-noche del 14 de agosto de 2018. Y ahora les traigo uno de los audios que hay dando vuelta en las redes sociales. En WhatsApp, en Facebook, en Instagram también lo vi en Twitter. La primera que me lo mandó fue Viviana Di Paolo y es excelente, es un audio cortito que justamente, y bueno, es para hacernos pensar, como siempre queremos hacer en este programa. Escúchelo y después me cuenta. La generación de oro, 50-60. Nos estamos yendo. ¿Y ahora quién nos va a sustituir? Nosotros que tenemos más de 50 o 60 años, somos una generación única. Y espero que alguna vez pueda venir otra igual. Porque somos la última generación que oyó a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. También los respetábamos, así como a nuestros profesores, a las personas más viejas, y amábamos de verdad. Teníamos nuestros marcantes y no eran de respeto. La música que oíamos no agredía. Y sí, esa era música. Nosotros atravesamos la era del rock, gusto, hippies, la hierba, viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras. Crecimos tutelados por los militares, estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados. Jugábamos en las calles. Teníamos 3 meses de vacaciones. Tuvimos novios, novias. Y muchos de nosotros se casaron con el primer o la primera. Y continúan. Somos una edición limitada. Nos estamos yendo. Todos los días somos menos. Aprovecha en cuanto puedas. Aprende con nosotros. Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo con sus luces y sus sombras. Pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia. Amor y respeto al prójimo. Nos estamos yendo. Y ahora, ¿quién nos va a sustituir? ¿Qué le pareció? Como para quedarse pensando varios días. Y no es que uno quiera poner el discurso de la generación de antes o que todo tiempo anterior fue mejor y cosas por el estilo, no, pero hay cuestiones que, y bueno, que los vemos todos los días, hay cosas que antes no se veían. Cuando esta generación de 50 y 60 años salíamos a pasear el fin de semana, a bailar con el novio, con la novia. ¿Cuándo había un problema en San Nicolás? Nunca.
Y si alguna vez había una pelea, ¡oh! ¿Qué pasó? Le pegó 2 piñas un tipo a otro y nada más. No pasaba de ahí. Y es más, al rato o al fin de semana siguiente esos 2 estaban abrazados. Y bueno, hoy cuando hay una pelea ya es a muerte prácticamente. Y como decía el audio, no hay respeto, se perdió. Es el yo y por último, y si queda algo de tiempo, también yo. Es el discurso abortista, mi cuerpo, claro, el otro no lo tengo en cuenta, soy yo y nadie más. Qué sé yo, mire, hay tantas cosas para decir y no quiero entrar en discursos facilistas ni nada de esto. Pero, por ejemplo, les traigo algo que es aberrante, justamente para compararlo con esas épocas. Resulta que algunos desconocidos, podríamos decir así, ingresaron al Instituto San Francisco de Asís, que es una escuela que tiene desde jardín de infante hasta secundaria, y escribieron un mensaje en una de las paredes del patio que dice lo siguiente: se viene la Columbine 20 de agosto 2018. ¿Y qué quiere decir se viene la Columbine? Usted me dirá. El tema es gravísimo porque la Columbine trae a colación la masacre que se produjo el 20 de agosto de 1999 en una escuela norteamericana de Columbine en la ciudad de Denver, donde 2 estudiantes ingresaron armados, asesinaron a 13 personas y luego se suicidaron. Ese es el mensaje que dejaron. En las cámaras de video de vigilancia se captó el momento en que hacían la pintada, y esta es gente mayor, no son alumnos, es gente mayor. Calculan por lo que ven en el video que tienen entre 30 y 35 años, por ahí, capaz que un poco menos, capaz que un poco más. Y esto podemos sumarlo a los juegos de politiquería barata de anunciar bombas en las escuelas, de amenazar, las peleas. El que haya docentes militantes ya es una aberración. Y no solamente docentes militantes, también docentes que siguen a sindicalistas que lo único que quieren es entorpecer las clases, con docentes que festejan, mañana no hay clase, hay huelga, me salvo de esto, me salvo de tal curso. Esas aberraciones y barbaridades inconcebibles no se veían antes. Que haya la provincia que ha tenido que gastar durante el 2017 19.000 millones de pesos en licencias de docentes de escuelas públicas es una aberración. Yo hice el secundario acá en San Nicolás desde 1973 a 1977, 5 años. Una sola hora libre tuve. En tercer año, 1 hora libre, porque el profesor de contabilidad tenía que exponer en un juicio en tribunales. Salió de ahí y fue a la segunda hora. O sea que de las 2 horas que teníamos contabilidad, 1 la perdimos. Es la única hora libre que tuve yo. Y hoy, bueno, mejor ni hablar, ¿no? Mejor ni hablar. Nos vamos a ir para que volvamos mañana a partir de las 17. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que pase una muy linda noche en familia y un descanso reparador. Hasta mañana.